Bueno, y como dice Manuel, a 5 días de las elecciones en Venezuela vamos a analizar esa realidad económica de que es un país petrolero que ha servido pues para apalancar también a el chavismo, al gobierno de Maduro, y lo hacemos ya en el análisis con el doctor Alejandro Grisanti. Él es director de la consultora Ecoanalítica. El saludo hasta Santo Domingo, qué bueno verte, Alejandro. A ver, hablemos de el país que recibió Nicolás Maduro en el año 2012 y cómo se ve en 2024. Mira, Gabriela, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Mira, realmente estos 12 años de madurismo han sido terribles para Venezuela. Nosotros tenemos que Maduro recibió una economía más grande de 380.000 millones de dólares. El tamaño del Producto Interno Bruto del país era 380 billions en americano, 380.000 millones en español, y ha reducido la economía en casi un 75%. Hoy la economía escasamente sobrepasa los 100.000 millones de dólares o los 100 billion dólares si lo vemos con la moneda americana. Maduro recibió un país que tenía 25% de pobreza extrema y la pobreza total no llegaba a 40%, y ha duplicado las cifras de pobreza. Hoy la pobreza extrema sobrepasa el 50% y tienes más de 80% de pobreza extrema. Otro de los principales indicadores puede ser la producción petrolera. Maduro recibió un país que producía, de acuerdo a PDVSA, de acuerdo a cifras oficiales, 2.4 millones de barriles por día, y hoy esas mismas fuentes oficiales sitúan la producción escasamente por encima de los 800.000 barriles diarios. Entonces, en 12 años es la destrucción de una economía, es la reducción en casi un 75%. La economía hoy en Venezuela es un 25% de lo que fue en el 2012, finales del 2012, cuando Nicolás Maduro asumió el poder. ¿Qué me dices, por ejemplo, del valor del bolívar cuando hablamos por muchos años de distintas restricciones, de distintos cambios, el cambio paralelo en el mercado negro, etcétera? ¿Cómo están las cosas hoy? Mira, las cosas siguen, quizás hay un poco más de oferta. El gobierno ha venido eliminando muchas de las restricciones, más que eliminando, viene desaplicando muchas de las restricciones del control de cambio, del control de precios. Y es importante decir desaplicar, puesto que estas leyes no han cambiado. Esas leyes siguen vigentes y en cualquier momento el gobierno podría volverlas a aplicar. Como dijiste, el valor de la moneda creo que es bien importante. A la moneda venezolana se le han quitado 11 ceros. Es prácticamente impronunciable lo que es un bolívar hoy. Eran 100 billones de bolívares hace tan solo 12 años. Es decir, se le ha quitado una isla de 12 ceros que hace prácticamente, de 14 ceros, perdón, que hace prácticamente impronunciable la cifra. Hoy el tipo de cambio representaría 40 trillones. Esa cifra nunca la he utilizado yo en economía en términos reales, de los bolívares que recibió Maduro en el 2012. Ha pulverizado la moneda de manera muy fuerte, y por consiguiente también el salario de los trabajadores y el poder adquisitivo de los venezolanos. ¿Quién está apostando hoy día por Venezuela en términos de tenedores de bonos? ¿Cómo está la deuda venezolana? Mira, la deuda venezolana tiene cerca de 7 años en default, es decir, en cesación de pago. El gobierno de Maduro y de Chávez emitieron casi 75.000 millones de dólares en bonos del Estado, en bonos de la petrolera del país, y esos bonos a partir del 2017 ya Nicolás Maduro los declaró en default. Uno de los grandes retos que va a tener el nuevo gobierno es poder hacer un proceso de reestructuración, el poder adaptar la capacidad del pago del país a esos inmensos pasivos que recibimos delegados tanto de Chávez como de Maduro, para luego poder atraer inversiones, sobre todo inversiones en el sector petrolero, que nos hagan restituir la producción petrolera a lo que nosotros solíamos producir, que está en el norte de los 2,5 millones de barriles por día.
Bueno, pues imagínate, y mientras se produce el escenario o el desenlace electoral, pues toda esta incertidumbre, me imagino, también ha detenido inversiones. Alejandro, pues seguimos en contacto, nos interesa tu opinión en relación con cómo evoluciona la economía venezolana en este contexto. Es Alejandro Grisante, director de Ecoanalítica desde Santo Domingo. Y por cierto, ¿qué decir de lo que ha sucedido con la salida de talento? Más de 5 millones de venezolanos fuera de su país. Efectivamente, una desgracia de verdad que ha vivido el país. Ojalá este domingo tengamos una oportunidad y una clara señal de cambio.